Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 9. Y vamos a leer los versículos 6 y 7. Isaías 9 del 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, el título de la predicación de esta mañana va a ser en forma de una interrogación. ¿Quién es Jesús para ti? La Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Por eso celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo, aún en nuestros días. Pero la Navidad en estos tiempos nos muestra un rostro muy distinto a la que fue profetizada hace más de 2000 años. Lamentablemente tenemos que decir que el comercio, el que más contribuye a esto, le ha dado una cara muy diferente a estos tiempos de Navidad. ¿Por qué? Porque pues tiende a que seamos nosotros consumistas, ¿no?, de sus productos. Y pues escuchamos por las tiendas canciones navideñas, sí, que nos gustan mucho porque hablan del Señor Jesucristo. Pero pues el propósito de ellos es atraernos para vender ropa y regalos, comida, todo lo que necesitemos, ¿verdad? Cosas para el entretenimiento también, muchas cosas. Y vemos las decoraciones que luego entre negocio y negocio hay competencia, ¿verdad? Oye, ¿ya viste el anuncio de la ciudad, de la tienda fulana de tal? Qué espectacular el anuncio. Y ahí va la gente, ¿verdad?, movida a verlo. Como también vemos que hay un personaje muy conocido en estos tiempos de la Navidad que se viste de rojo, con barba blanca, pelo largo blanco y todos sus atuendos, ¿no? Pero la verdadera razón es que nosotros debemos estar celebrando al Señor Jesucristo. Si Él no está presente en todo lo que hagamos, cenas, regalos, canciones o cualquier celebración, no tiene sentido. Por más que la familia esté unida, por más esfuerzos que hagamos, si el Señor Jesucristo no es el centro de esa reunión, es vana y sin provecho. Estoy hablando de las cuestiones espirituales, ¿verdad? Y sabemos cuán lejos está el mundo de reconocer que todo este colorido, toda esta música, toda esta diversión, pues es ajeno a los propósitos de la venida del Señor Jesucristo. Él siendo rico,
se hizo pobre, se humilló, tuvo que tomar un cuerpo como el de nosotros para estar aquí y después derramar su sangre en la cruz del Calvario, para la salvación de la humanidad. Muchos años antes de que naciera el Señor Jesucristo, el profeta Isaías habló de ese carácter humano y divino que tendría ese niño que había de nacer. Promesa que se cumplió 700 más o menos, 700 años después de que el profeta Jeremías, usado claro por el Espíritu Santo, nos lo revelara. ¿Cuáles son esas cosas que vemos en el Señor Jesucristo y que son de bendición para nuestras vidas? En primer lugar, vemos su humillación. Dice ahí la parte A del versículo 6 de Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías comienza diciéndonos que Dios dejó su habitación celestial, se humanó y se hizo presente en la vida del Señor Jesucristo. Este descenso no pudo haber sido más grande, no hay cosa más grande que ello. Dios haciéndose hombre por amor a cada uno de nosotros. El que ha sido en forma de Dios, como lo expresa el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2:6, lo que nos dice es: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y luego también podemos ver allá como en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 14, la palabra de Dios nos dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Observemos cómo aquí en Isaías 9:6 hay algo muy importante que debemos de notar. Nos dice que el niño no solo fue nacido, sino que nos fue dado. Y es dado para todos por el puro afecto de la voluntad de Dios. Por eso nos dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, fíjense otra vez, no viene la frase, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo fue dado con un propósito, como nos dice esa parte última de Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le doy gracias a Dios porque he visto esa seguridad de salvación en todos aquellos que han hecho esta decisión por el Señor Jesucristo, de hacerlo su Señor y su Salvador personal. El Señor Jesucristo fue dado. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tenemos! Porque muchos de nosotros en un tiempo practicamos alguna religión. ¿Y qué nos decía la religión? Pórtate bien y te vas a ir al cielo. Es decir, la salvación es por obras. Pero ignoran que Dios ha dado a su Hijo y nos fue dado para salvación a todo aquel que en Él cree. Nos dice Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor.
¿No es esto sublime? Por supuesto que sí. La encarnación de Dios a través del Señor Jesucristo planteó la más grande humillación a la que la divinidad fue sometida. El Señor Jesucristo se humilló de tal manera que vino a tomar ese cuerpo semejante al tuyo y al mío, pero claro, sin pecado. En nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que peca contra Dios y por eso necesitamos al Señor Jesucristo, para que nos limpie de toda maldad, para que nos dé vida eterna, para que estemos en íntima comunión con Él. Pero el Señor Jesucristo, humanado, no tenía naturaleza pecaminosa. Pero vemos cómo aún el amor de Dios se sigue manifestando, porque vemos cómo el Señor Jesucristo, siendo rico, nos dice 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y así fue. Todos los que hemos recibido a Cristo, en la pobreza del Señor fuimos enriquecidos de tal manera que podemos decir que cuando partamos de este mundo, vamos a estar con Él por toda la eternidad y vamos a gozar de todas sus riquezas. Podemos hacernos algunas preguntas acerca de esta declaración. ¿Cómo es que siendo rico se hizo pobre? ¿Cómo es que siendo Él dueño de todas las cosas se hizo un esclavo? ¿Cómo es que siendo Él el consolador del mundo, exclamó sintiéndose desamparado cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ciertamente podemos observar cómo los reyes, los hijos de los reyes que nacen en este mundo, pues son adornados de grandes cosas como el oro, como el marfil, como colchas de terciopelos. Es más, hemos visto cómo se hacen grandes filas de carros, ¿verdad?, alegóricos, dando gracias por el nacimiento del heredero, del rey heredero. Y para esto se hacen grandes fiestas, grandes celebraciones. Las cadenas televisoras inmediatamente quieren tener la exclusividad porque eso genera mucho dinero. Vemos cómo las celebridades del mundo son notificadas del gran evento y el hecho de ver a esas grandes celebridades, pues eso realza más esos actos. Sin embargo, el Hijo de Dios, quien debería de nacer en una cuna de oro y ser reverenciado por el César y Herodes y por todos los que en ese tiempo vivían, nos dice Lucas 2:7 que no había lugar para ellos en el mesón. Y al no haber un lugar para ellos en el mesón, fueron y encontraron un pesebre en un establo. Y ahí nació el Señor Jesucristo. Pero fíjense que allá en el cielo, pues para ellos no era esto olvidado, porque nos dice ahí Lucas en el capítulo 2, en el versículo 13 y 14, que apareció una multitud
de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y nosotros cuando recibimos a Cristo en el corazón es cuando reconocemos todo lo que implicó la venida del Señor Jesucristo y el propósito de lo cual, aunque han pasado muchos años de eso, estamos agradecidos para con Dios. Y esta gratitud en nuestro corazón es la que debe de movernos siempre a estar firmes y constantes haciendo su voluntad. Entonces podemos ver que los únicos que estuvieron ahí presentes, porque no enviaron felicitaciones de ningún lado, los que estuvieron presentes ahí fueron unos pastores. Y podemos ver cómo el Señor Jesús, siendo dueño de todo, no tuvo dónde, nos dice Mateo 8:20, recostar su cabeza. El Señor Jesucristo pudo haber desarrollado un ministerio entre los hombres más ricos y poderosos y sabios de aquel tiempo. Pero fíjense que el Señor no hace acepción de personas, sino que Él llama a todos al arrepentimiento. Llama a ricos, llama a pobres, llama a aquellas personas que tienen una posición económica, social, alta, como también llama a los que tienen una situación económica, social, pobre. Para Él no hay diferencia. Todos necesitan arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo en el corazón. Y Él quiere tener una íntima comunión con todos. Como lo vemos en las Escrituras, ¿no? Como Él se acercó a cobradores de impuestos, a ricos, cojos, ciegos, paralíticos, prostitutas. No hace excepción de personas. Pudo haber viajado en los mejores carros tirados en aquel tiempo de más velocidad, de majestuosos caballos. Sin embargo, entró a Jerusalén, nos dice la Escritura, montado en un pollino, en un asno. Y lo más importante, que de su pobreza podemos ver cómo Él se entregó para ir a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Pero también vemos cómo Él resucitó al tercer día y sabemos que Él está vivo. Y podemos analizar muchas cosas, ¿verdad? La tumba donde Él fue sepultado era de Él, era de su familia, ¿no, verdad? Era prestada. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo, allí en Filipenses, capítulo 2, los versículos del 5 al 11, nos habla de esta humillación del Señor Jesucristo. Nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero a través de su resurrección comenzaría
el camino de su exaltación. Dios no dejó que su cuerpo pasara por la corrupción. Dios lo levantó de entre los muertos. Y en este Jesús creemos que está vivo y que está al pendiente de cada uno de nosotros. En segundo lugar, podemos ver entonces su exaltación. Allí en la parte B del versículo 6 de Isaías 9 nos dice: y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Desde que Isaías nos empezó a hablar del niño que ha sido dado, ahora fíjense cómo nos muestra su exaltación. Y lo primero que dice es que ese niño iba a tener el principado sobre su hombro. Muchos infantes, como decíamos hace rato, quienes son los herederos de alguna realeza, lo han sido solamente para su país. Pero el único niño que ha nacido para tener el principado, esto es, el dominio universal, se llama Jesús. Este testimonio lo comprobó Pablo, quien después del encuentro con el Cristo ya glorificado, dijo: porque en Él, esto es, en el Señor Jesucristo, habita corporalmente la plenitud de la deidad. Toda la autoridad que reposa sobre el Señor Jesucristo fue confirmada por Él mismo, cuando allí en Mateo 28 y 18 nos dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A nadie más se le ha conferido tal potestad, solamente al Señor Jesucristo. Y estamos acostumbrados para este tiempo de Navidad a escuchar el nombre del niño Jesús. Y sobre él mismo se ha hecho una tradición que se asocia con los regalos y las costumbres de la época, según el lugar donde vivamos. ¿No? A mí me sorprendía porque aquí teníamos una manera de festejar la Navidad aquí en la frontera, pero cuando íbamos al sur era totalmente diferente. Entonces, a mí me sorprendía eso. Diferentes maneras de celebrarlo. Y podemos ver cómo aquí hay 5 nombres, 5 títulos para el Señor, de los cuales exaltan la deidad. Y lo primero que se nos dice es que Él es admirable. Años atrás apareció el ángel de Jehová a un hombre llamado Manoa. Ahí lo podemos ver en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 18. Y al preguntarle por su nombre, le habló en forma de pregunta, diciéndole: ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Pues ese ser admirable ahora es profetizado en el nacimiento del Señor Jesucristo. Hablar de este ser admirable es hablar de algo grandioso, algo maravilloso, de un milagro que sobrepasa todo lo que el ser humano, todo lo que tú y yo podemos pensar y podemos imaginar. Lo es en primer lugar por su sabiduría. Nos dice Isaías 11:2. El Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Él es la encarnación, el Señor Jesucristo es la encarnación de aquella sabiduría que existió antes de que el mundo fuera. Y esto lo podemos leer ahí en sus casas, pueden leer Proverbios 8, del 12 al 30. Pero sobre todo, lo es por el entendimiento de que Él tiene del ser humano. ¿Quién podrá negar que Jesús es el mejor consejero? No siempre los consejeros humanos son capaces de dar consejos como lo daría el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces podemos equivocarnos, no considerar todas las cosas, pero ¿no es Jesús el mejor consejero? ¿No nos ha revelado su palabra para que por medio de ella tengamos las respuestas a las situaciones en las cuales nos encontramos? Porque leer la palabra de Dios es encontrar las respuestas para nuestra vida diaria. Si tú no estás tomando tiempo para la lectura de la palabra de Dios, ¿cómo pues vas a responder en las situaciones que se vengan a tu vida? Responderás en tu propia prudencia. ¿De qué te beneficia eso? Absolutamente de nada. Por eso qué importante es que estemos dedicando la lectura a la palabra de Dios, que recibamos su consejo, que sepamos qué hacer en cada situación que se nos presente. Porque es la falta de seguir su consejo la que nos hace vivir haciendo lo que nos parece. Evitar su consejo es vivir contrario a la voluntad del Padre. Nos dice también la Escritura que este niño que nació en Belén también sería Dios fuerte. Observemos cómo el niño profetizado no es solo Dios, sino que es Dios fuerte. Jesús fue el Mesías prometido, pero también es Dios mismo. Esto es lo que muchos no entienden ni quieren aceptar. A veces he platicado con personas y lo ven solamente como un hombre, pero yo lo entiendo porque yo también así lo veía. Me acuerdo que antes de recibir yo a Cristo en mi corazón, sí quise saber de Jesús porque cuando se me compartía la palabra decía, bueno, han pasado casi 2000 años y nadie se ha manifestado como lo ha hecho el Señor Jesucristo. Yo lo veía desde su punto de vista humano, pero también hacía los grandes milagros que hacía. Y yo decía, oye, pues sí, él es único, pero yo concluía mal porque decía, hasta ahorita nadie lo hemos podido superar. Hablando de la humanidad. Pero después entendí que era Dios mismo habitando un cuerpo. Y podemos ver que Él se manifestó como ese Dios fuerte, porque podemos hacer muchas preguntas en este caso. Y una de ellas puede ser, ¿quién ha hecho los milagros que solo Jesús ha hecho? ¿Quién es el único que se ha atrevido a perdonar pecados? ¿Quién ha caminado sobre el mar? ¿Quién ha resucitado de la muerte venciendo a todos sus enemigos? ¿Quién es el único que ha podido decir, antes que Abraham fuese, yo soy? ¿Quién es el que aún los vientos le obedecen? Solamente Él. Solamente vemos que fue en el Señor Jesucristo. Vemos
completamente su divinidad. También nos dice que el niño también sería Padre eterno. Cuando la palabra de Dios nos habla del Señor Jesucristo como Padre, nos revela una de las más figuras tiernas y compasivas que yo conozco. Nos habla de una estrecha relación entre el Hijo y el Padre. De hecho, cuando Jesús vino, Él nos enseñó a conocer y a orar a un Dios Padre. Ahí está la oración modelo, Padre Nuestro. Pero este título nos muestra a Dios como el Creador, protector y sustentador. Así que lo relevante de este niño que iba a nacer en Belén es que también es Dios, manifestándose Dios para con nosotros. Y podemos ver su perfecta relación con el Padre. Otra de las cosas que vemos y que la palabra nos dice es que este niño de Belén, que iba a nacer 700 años después de esa promesa, sería el príncipe de paz. Así lo declararon los ángeles esa noche que Jesús nació. Allí en Lucas 2:14 nos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo vino a ponerle un alto a todos los conflictos que el hombre tenía en cuanto a su relación con Dios. La gente se estaba perdiendo por no creer en ese Mesías venidero. Yo creo que se leían esas promesas y cuánta gente a lo mejor decía: híjole, para que se cumpla esto va a estar muy difícil. Es como hoy en día, ¿verdad? Hay una promesa de que Jesús va a venir por segunda vez. Y pudiera haber gente que decía: bueno, es una promesa que se da, pero pues ¿qué tan cierto puede ser? Pero si nosotros vimos que se cumplió esta promesa, ¿por qué no se cumplirá la segunda promesa? Que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez. Y ahora sí va a venir para juzgar a las naciones y para reunirnos a todos los que creímos, para estar con Él para siempre por toda la eternidad. Pero si no creemos en esto, ¿cómo pues experimentaremos esta grandiosa vida que hay en el Señor Jesucristo? Y podemos ver cómo en el transcurso de su ministerio el Señor Jesucristo se hizo efectivo hasta por ejemplo en un endemoniado garadeno, que después de verlo cómo andaba de un lugar para otro, podemos ver cómo después que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, lo vemos en cabal juicio, lo vemos en una buena actitud, con un deseo de seguir al Señor. Y podemos ver cómo el poder de Dios se manifestó en este garadeno. Cristo vino a rescatar lo que se había perdido. Cristo vino a sacar de la oscuridad, de las tinieblas, a la humanidad. Cristo quiere que ya no sigas esclavizado en el pecado. Cristo quiere darte la vida eterna. Y por eso Él se humilló, pero también podemos ver cómo también Él fue exaltado. Él es el verdadero príncipe de paz.
El mundo jamás tendrá la paz si Jesús no llega a ser su Señor y su Salvador. A veces platicando con algunos conocidos, creen que la situación que estamos viviendo a nivel global se va a resolver, pero no va a ser así, sino que la maldad va a ir en aumento. Y podemos ver cómo hay tantas cosas que están pasando negativamente en el mundo, que podemos ver cómo la gente no se explica ya la inseguridad en que se está viviendo, no solamente en una cuestión de salud, sino también en el lugar mismo donde se está viviendo, porque vemos que hay terremotos, hay maremotos, hay pestes, ya la gente no sabe dónde vivir con seguridad. Pero esto va a ir en aumento, pero ahorita tenemos la paz de Dios todos aquellos que tenemos a Cristo en el corazón. ¿Quieres tener la paz de Dios? Recibe a Cristo en tu corazón y va a ser muy evidente, porque aunque se mueva todo el mundo, vas a seguir confiando en Él. En conclusión, el niño que nos ha nacido, según lo profetizaron, nos muestra cómo Él vivió humildemente, cómo Él ha sido admirable, es un gran consejero, es un Dios fuerte, es un Padre eterno, es un príncipe de paz. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Sigue siendo el niño de Belén? ¿O es lo que dijo el profeta Isaías? Él es tu príncipe de paz, tu Dios fuerte, tu Padre eterno, tu consejero. ¿Es Jesús admirable para ti? No hubo un lugar para que Él naciera en su primer venida. Hoy sigue buscando un corazón donde estar. Y le doy gracias a Dios porque cada uno de los que lo hemos recibido está en nuestro corazón. Y tenemos una comunión íntima y personal con Él. Que así sea, que se mantenga nuestro corazón siempre en nuestra íntima comunión con Él. Y que nada nos rebate de ello, sino que sea el precioso tesoro que más cuidemos. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, quien nos dijo que a través de la muerte del Señor Jesucristo, Él ahora es nuestra paz. Él vino a hacer la paz y además vino para anunciar las buenas nuevas, para que estemos en paz con Él. Ahí podemos leerlo en Efesios 2, del 13 al 18, donde nos dice la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando con ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y podemos ver cómo esto es el mensaje central
de este tiempo que ahora celebramos como la Navidad. Nos dice Lucas 2, 13 y 14. Repentinamente apareció con él el ángel una multitud de las huéspedes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. De ahí que nosotros cantamos, tenemos un canto que nos dice: al mundo paz, nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Que el Señor les bendiga.